Bien, bien. ¿Qué tal? Buen día, hermanos. Uy, qué voz fuerte que tengo. Ahí está. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 12. ¿Dónde está mi anteojo? Digo, ahí está. Lucas capítulo 12. Y vamos a comenzar el mensaje de hoy. El sueño de todo predicador es que sus mensajes se recuerden, ¿no? O sea, que los mensajes que predica se recuerden. Los mensajes, los sermones de Jesús se recordaron por muchos años después, ¿no? Los evangelios fueron escritos muchos años después de que Cristo ascendió a los cielos para reunirse con su Padre. Se da uno cuenta del impacto que han tenido sus palabras en el tiempo, ¿no? Para que pueda recordarse casi literalmente o literalmente sus palabras después de tantos años. Así que vamos a hacer un breve repaso del sermón de la semana pasada, ¿no? ¿Saben por qué vamos a hacer ese repaso? Porque Lucas 12, desde el versículo 13 que comenzó el pastor Ramiro, la semana pasada, junto con el pasaje que me toca desarrollar a mí, que comienza en el versículo 22 hasta el 34, es una sola unidad temática. Todo ese pasaje trata sobre... No está el power mío, ¿no? Sí, por favor. Trata sobre un solo tema, ¿no? O sea, desde el versículo 12, desde el capítulo 12, versículo 13, hasta el versículo 34, trata sobre un único tema. Trata sobre las actitudes humanas que tenemos con respecto a los bienes materiales. Todo el pasaje. Y hay dos temas, ¿no? Un tema que tiene que ver, hay dos pecados y hay una solución para esos dos pecados en este pasaje. Así que vamos a hacer un breve repaso de la primera parte que le tocó al hermano pastor el domingo pasado. Comienza en el versículo 13. Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y allí comienza el pasaje y Jesús evade esta función que le asignaron este hombre, ¿no? Que quería compartir con su hermano la herencia. Posiblemente haya sido estos hermanos lo que dieron lugar luego a la parábola del hijo pródigo. Jesús dice: no, eso no me corresponde a mí. Y comienza diciendo una parábola. ¿Se acuerdan de la parábola? La parábola del rico insensato. De ese hombre que había tenido una cosecha muy grande y luego de tener una cosecha muy grande dice: esta cosecha no me cabe en los graneros que tengo. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir unos más grandes y allí voy a guardar todo lo que tengo, todo lo que coseché, y entonces cuando tenga guardado todo en el granero más grande, recién voy a decir: alma, muchos bienes tienes guardados. Ahora come, bebe y regocíjate. Y entonces hay una palabrita en la Biblia que dice necio. ¿Se acuerdan lo que quiere decir necio?
¿Cuál es un sinónimo de necio? ¿Cómo? Menso, dicen, no, eso es lo mexicano. Acá decimos re tonto, ¿no? Es un tonto, tonto, ¿no? Eso sería la palabra fuerte. Estúpido sería más fuerte. Todo lo que tienes guardado, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que tienes guardado, ¿de quién va a ser? ¿No? Y así le dice el Señor y termina ese pasaje diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El pecado, ahí hay un pecado. No sé si ustedes adivinan cuál es el pecado del necio. La avaricia, bien, se acordó bien de cómo lo nombró el pastor la semana pasada, pero hay otra palabra sinónimo de la avaricia. Voy a contarles un cuento para que ustedes se ubiquen también en este pecado. Es un cuento, Barrett se llama el autor, pero me gustaría porque nos va a traer un poquito a nuestra realidad cotidiana. El cuento se llama Gallinas y dice así: mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Para los centennials, para los millennials, para los de la generación de cristal que no saben lo que es catre, ¿qué es catre? Bien, sí saben todos, es una cama, pero una cama bien rudimentaria, hecha de un solo pedazo de tela y generalmente con las patas en forma de tijera para que se pueda plegar y para que pueda haber más lugar en un espacio pequeño. Entonces dice, mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo 9 gallinas y un gallo y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina, la ataba 2 días a un árbol para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en 2 categorías. Yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. Definí el delito. El mundo se llenó para mí de presuntos ladrones y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedí a pedradas al intruso, pero saltaban el cerco y pusieron huevos en la casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecían criminales. Los perseguí y cegado por la rabia, maté uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo y en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia,
elevar en una palabra mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre feliz. Ahora soy un propietario. ¿Cuál es el pecado de este hombre? La codicia. Es el querer tener siempre más, ¿no? Pero es algo que está en todos los seres humanos, porque ¿quién no quiere tener siempre más? ¿Quién no quiere ir detrás de los bienes materiales y creer que le falta un poco todavía para ser feliz? Debo reconocer que mi corazón muchas veces está cegado por esta intención de tener más y más. Ya tengo mi casa, ahora quiero tener una casa de campo. Ya tengo mi auto, ahora quiero tener otro más nuevo. No, ya tengo, pero cuando eso se convierte en el afán principal de nuestra vida y cuando eso hace que mi corazón se destine con todas sus fuerzas a conseguir lo que me falta, allí hay pecado. Termina el pasaje que comentó el pastor la semana pasada: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La codicia, el pecado, es una actitud que uno tiene hacia los bienes materiales y que resulta en pecado. Una cosita más sobre este pasaje, porque el rico este rico tonto había recibido una buena cosecha. ¿De quién habrá recibido una buena cosecha? No lo dice el pasaje, pero podemos decir que todas las cosas que recibimos vienen de Dios. Y esa buena cosecha, ¿qué es lo que tendría que haber hecho el rico, este tonto? Bueno, porque era tonto no lo hizo, pero apenas recibió la buena cosecha, podría haber dicho, como él pensaba decir más adelante: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso tendría que haber dicho apenas recibió la buena cosecha. Él no, él recibió la buena cosecha y dijo: no, estos graneros son muy chicos, voy a construir otro y voy a dejar el come, bebe y regocíjate para más adelante. Hermano, tenemos bienes materiales, los tenemos. Hasta el más pobre tiene, y entre nuestros hermanos, tiene siempre un plato de comida, tiene siempre algo con qué vestirse. Y lo que tenemos que gozarlo, tenemos que decir: alma mía, tenemos esto, come, bebe, regocíjate. La codicia nos hace que aplacemos ese sentimiento de gratitud y de placer ante lo que tenemos. No nos deja disfrutar lo que tenemos, ¿no? Vamos ahora sí al pasaje que me toca a mí. Perdón, pastor, por haber hecho un repaso muy largo del pasaje que le toca a usted. Lucas 12, 22 al 30. Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido.
Considerad los cuervos que ni siembran ni cosechan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Mucho más que las aves. ¿Y quién de vosotros podrá, con que se afane, añadir a su estatura un codo? Acá en otras versiones dice en añadir añadir un tiempo más a su vida. El 26, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? En la versión nueva, versión internacional, dice, ya que no pueden hacer algo tan insignificante como añadir una sola hora al curso de su vida, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda detrás de todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Y así termina el versículo 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí viene la otra actitud de los seres humanos hacia los bienes materiales. Y esta actitud es la preocupación. La preocupación. ¿Quién no se ha preocupado por saber qué es lo que va a comer mañana o cómo se va a vestir este invierno? ¿Quién no se ha preocupado por tener una vivienda propia? ¿Quién no se ha preocupado por las deudas que a veces nos acosan y no nos dejan dormir? La comida y el vestido y la vivienda y la movilidad y el estudio de los hijos son una preocupación que parece legítima. Son una preocupación legítima, diría cualquiera. Hay que preocuparse por eso. Pero en este pasaje Jesús nos está diciendo que la preocupación no es buena. Y así como la codicia te envenena el alma y hace que ansíes y nunca estés satisfecho y quieras siempre más, la preocupación nos envenena el alma y, como dice el pasaje, nos atormenta. Una preocupación que parece legítima, pero que nos daña emocionalmente. ¿Quién no ha pasado la noche en vela porque no sabe de dónde va a sacar para comer el día de mañana? Todos alguna vez en la vida hemos tenido esa experiencia. ¿Quién no ha pasado la noche en vela sabiendo que lo que cobra no alcanza siquiera para pagar sus deudas? ¿Quién no ha pasado la noche en vela sabiendo que uno de los hijos tiene que ir a la escuela mañana, pero las zapatillas o los zapatos no le entran? Es una preocupación, es atormentarnos, miren, les digo esto porque muchas veces me he despertado a las 2 de la mañana viendo cómo puedo solucionar un problema de índole material o financiero. ¿Cómo voy a hacer
si esta persona me falla y no me paga y a mí ya no me alcanza para pagar algo. Y he estado 2 horas, 3 horas de insomnio, pensando y pensando y olvidando de que Dios suple y va a suplir todas estas necesidades. Díganme si no es un pecado la preocupación. Mi preocupación no le daña a nadie, no le hace mal a nadie, pero me hace mal a mí, que soy el templo del Espíritu Santo. Una preocupación que pone a prueba nuestra fe. Nosotros nos identificamos, los cristianos evangélicos, que alguna vez hemos depositado nuestra fe para la salvación de nuestras almas. En ese momento de la preocupación se pone a prueba esa fe. Dios puede salvar mi alma, pero tengo que decidir si también puede salvar mi cuerpo, si también puede alimentar mi cuerpo, si puede vestir mi cuerpo, si puede darme un techo para cubrirme. Cuando nos preocupamos, esa fe parece deficiente. Esa fe que depositamos, que nos salva el alma, parece insuficiente para cubrir nuestras necesidades. Es una preocupación que también nos hace olvidar nuestra relación con Dios, porque la preocupación no viene simplemente de los problemas que nos acosan, porque problemas vamos a tener siempre, necesidades va a haber siempre. El problema, la cuestión es que ese problema se nos aparece tan grande que nos hace olvidar de Dios, de ese Dios proveedor, de ese Dios que no nos abandona, de ese Dios que siempre está a nuestro lado, de ese Dios que se ha convertido en nuestro Padre y que no va a dejar que su Hijo tenga necesidad. La preocupación es una negación del carácter paterno de Dios. La preocupación nos quita la fe, nos quita la paz, lastima nuestra relación con Dios. Díganme si no es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Preocupación es una palabra compuesta. Los griegos nos han inundado de prefijos y de sufijos, ¿no? Y la palabra preocupación tiene un prefijo griego. ¿Cuál es el prefijo griego? Pre. ¿Qué significa el prefijo griego pre? Antes. La preocupación es ocuparnos antes. Y ocuparnos antes de que llegue el tiempo es un pecado. Lo que hay que hacer es no ocuparnos antes, sino ocuparnos en el momento. Eso no significa que no tengamos que ocuparnos. Eso no significa que tenga que quedarme dormido y no ir a trabajar porque con tal Dios me provee. Eso significa de que tenemos que ocuparnos en el momento oportuno. Tenemos que trabajar para tener para comer. El que no trabaja, que no coma, dice el apóstol Pablo. Hay que ocuparse para tener para vestirnos, hay que ocuparse para tener para comer, hay que ocuparse para tener un techo y podemos ocuparnos también para tener nuestra movilidad, para tener nuestra comodidad, para poder gozarnos y alegrarnos
con lo que alcancemos tener en el momento. Lo que no hay que hacer es preocuparnos. Tenemos ya los dos pecados, la codicia por un lado, la preocupación por otro lado, y vamos a ver cuál es la actitud correcta, porque hay una actitud correcta y esa está en los últimos versículos que vamos a ver, o sea, desde el versículo 31, que no lo hemos leído hace rato, pero ahí en ese versículo 31 está una parte grande de la solución y de la actitud correcta. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Tuvimos una discusión teológica con Alberto porque yo pensaba que el versículo decía todas las cosas serán añadidas, ¿no? Y acá dice taxativamente, específicamente, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? La comida y el vestido. Porque con la comida y el vestido ya tenemos suficiente. No nos hace falta más, ¿no? Nosotros nos llenamos de necesidades, queremos graneros mayores para poder guardar nuestros bienes. Pero la promesa es esta: buscad el reino, más buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahí tenemos otra discusión teológica. La palabra o la frase reino de Dios, ¿no? Y no quiero meterme mucho en esto, pero me parece a mí, y quiero que lo tomen como una opinión personal. Yo sé que puede haber algún otro pensamiento acerca de lo que voy a decir y vale la pena investigar un poco y ver cuál es la interpretación correcta. Pero a mí me parece que hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, ¿no? Porque muchas veces en los evangelios se habla del reino de los cielos y otras veces se habla del reino de Dios. Y la postura que me parece a mí y que es discutible, por cierto, y seguramente me van a hacer ver si estoy errado, es de que el reino de los cielos es distinto del reino de Dios. El reino de los cielos es un lugar geográfico, es un sitio que, por supuesto, si es reino de los cielos, no está ubicado acá en la tierra. Es el reino de los cielos donde están los ángeles, donde están los ángeles ahora, donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre, donde está el mar de cristal. Es un lugar donde Jesucristo está preparando una morada para nosotros. Es un lugar que no está seguramente acá en la tierra. El reino de los cielos está en los cielos y en algún momento los que hemos creído en Cristo vamos a estar allí para visitar ese reino. Eso es lo que creo yo. Pero por otro lado está la frase el reino de Dios. Y el reino de Dios no es ningún lugar físico. El reino de Dios, basileia, es la palabra griega que se utiliza, es el poder de Dios, es la autoridad de Dios. Así como el gobernador está en la casa de gobierno y en la casa de gobierno firma los decretos, el poder del gobernador o el poder del presidente tiene efecto
fuera de la casa de gobierno, tiene efecto en cada barrio. Así, el reino de los cielos, donde está sentado Jesús a la diestra de Dios Padre, es el lugar donde se genera todo el poder y toda la autoridad, pero ese poder y esa autoridad tiene efecto en la tierra si es que nosotros queremos. Porque el versículo siguiente dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No es que nos dio el reino de los cielos y ahí nosotros, es daros la autoridad, el poder. Entonces, tiene sentido este versículo. Más buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo nosotros podemos buscar el reino de Dios? Y porque nos dio el reino de Dios a nosotros. Nos dio la autoridad a nosotros, nos delegó el poder a nosotros para que sus decretos, para que sus mandamientos, para que todo lo que Él nos enseñó tengan efecto acá en la tierra. Como dice el Padre Nuestro, que ya era una oración que me la estaba olvidando y tuve que repasarla en Mateo capítulo 6. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué más sigue? Sea tu nombre, luego, venga a nosotros tu reino. ¿Qué más sigue? Hágase tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra como en el cielo. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer que la voluntad de Dios se haga acá en la tierra, así como se hace en el cielo? De nadie más que de sus hijos. Nosotros podemos bajar el reino de Dios, podemos representar el reino de Dios con todo su poder y autoridad en nuestra familia, en nuestra pequeña comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, invístenos de autoridad para que podamos tener efecto en ese metro cuadrado, en ese kilómetro cuadrado que es de nuestra influencia. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Y dice, no temáis, manada pequeña, porque, ¿dónde estoy? No temáis más, porque a vuestro Padre Dios le ha placido daros el reino. Y a veces pensamos en la manada pequeña y decimos, nosotros somos la manada pequeña, ¿no? Porque somos poquitos. Pero no, miren, muchos dicen, es pequeña de cantidad, y a mí me parece que no. También capaz que los teólogos bien literales me lo discutan. Pero, ¿cuándo tratamos a alguien de pequeño? ¿No? Yo todavía le digo a mi hija que tiene 23 años, creo, sí, va a cumplir 23 años, todavía le digo, hijita, mi nena, ¿no?
y las madres son peores todavía, que tienen su hijo de 45 años, 40 años, y todavía le dicen mi bebé, ¿no? Jesús, para mí, en esta frase, no habla pequeña de cantidad, sino debe haber dicho mi manadita, mis creyentitos, ¿no? Mis discípulos, con ternura a ustedes, los quiero. Por eso les digo así, mi manada pequeña, a ustedes les dio el reino. Puede ser una iglesia de 300 miembros, de 500 miembros, de 3000 miembros. Y el Señor le va a decir, todavía mi manada pequeña, a ustedes le ha placido al Padre daros el reino. Y luego en el último versículo, en el penúltimo versículo, dice, vended lo que... Uy, Dios, ¿por qué está este versículo acá? ¿No? Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Qué duro esto, vended lo que poseéis. Quiero pensar también de que el Señor es muy enfático en algunas cosas, pero no significa que salgamos corriendo a hacer una venta de garage y vendamos todo lo que tenemos, ¿no? Sino, creo que acá es vender aquellas cosas que nos esclavizan, que nos hacen, es dar a otros. También el énfasis que está acá es vender ¿para qué? Es para hacer limosna, dice, ¿no? Haceos limosna. O sea, la atención, el foco de este versículo está en que tenemos que desprendernos de algunas cosas para ayudar a otros, porque hacer limosna era para otros. Y a veces somos tan agarrados que creemos que con dar 100 pesos a uno que está en situación de calle ya no hace, digo, no, pero va a comprar en vino, decimos, no, lo va a gastar en vino. Y no queremos eso, ¿no? Entonces mejor no le doy nada. Pero hay que dar, no sé si dinero, no sé si pan, no sé si comida, no sé si vestido, pero el creyente, aquel que quiere imponer el reino de Dios acá en la tierra, tiene que comenzar a hacer el bien para los súbditos, para aquellas personas que lo necesitan. Esa es la forma de tener una actitud correcta hacia los bienes materiales. Dios me ha dado bien, lo voy a gozar, voy a decir, alma mía, bienes tienes guardados, come, bebe, regocíjate. Lo regocijemos ahora con lo que tenemos, pero también que lo que tenemos sirva para ayudar a otros. Y no es un comunismo, no es un evangelio socialista ni nada, sino es lo que manda la Biblia, es compartir con otros lo que tenemos de bienes materiales. No, yo comparto con otro, voy a compartir en oración, voy a orar por él. No, acá nos habla de bienes materiales. Esa es la actitud correcta hacia los bienes materiales. Termino. El último versículo. 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y hay dos antídotos contra esos pecados terribles que son la codicia y la preocupación. Y el primer antídoto, ¿saben cuál es? Es la gratitud. Cuando agradecemos,
nos estamos curando contra la codicia y la preocupación. Cuando somos agradecidos, ¿no? Y la otra cosa sería también cuando nos gozamos con lo que tenemos. Porque si nos quejamos de lo poco que tenemos, vamos a seguir con la codicia. Entonces, la gratitud, un antídoto contra la codicia y la preocupación. Y el otro antídoto es la acción, es hacer algo, es esto de hacer que el reino de Dios, su autoridad y su poder tengan influencia entre los que nos rodean. Es el hacer que lo que tenemos lo podamos compartir con otros. Y termino con una pequeña historia que espero les anime también a actuar. Las leo porque son muy buenas y yo, si las digo de memoria, me voy a trabar con algo. Dice, había una vez un escritor que vivía a orillas del mar, en una enorme playa virgen, donde tenía una casita y pasaba temporadas escribiendo y buscando inspiración para su libro. Era un hombre inteligente y con sensibilidad acerca de las cosas importantes de la vida. Una mañana, mientras paseaba a orillas del océano, vio a lo lejos una figura que se movía de manera extraña, como si estuviera bailando. Al acercarse, vio que era un muchacho que se dedicaba a recoger estrellas de mar de la orilla y las lanzaba otra vez al mar. Estaban las estrellas de mar en la playa, él las levantaba y las tiraba, por eso parecía que estaba bailando. El hombre le preguntó al joven qué estaba haciendo. Este le contestó, recojo las estrellas de mar que han quedado varadas y las devuelvo al mar. La marea ha bajado demasiado y muchas morirán porque les da el sol a las estrellas en la playa y no tienen muchas horas de vida. Dijo entonces el escritor, pero esto que haces no tiene sentido. Primero, es su destino. Si están acá en la playa, se van a morir, es su destino, van a morir. Morirán y serán alimento para otros animales. Y además, hay miles de estrellas en esta playa. Nunca tendrás tiempo de salvarlas a todas. El joven miró fijamente al escritor. Agarró una estrella de mar de la arena, la lanzó con fuerza por encima de las olas y dijo, para esta estrella de mar, lo que yo hago tiene sentido. El escritor se marchó un tanto desconcertado. No podía explicarse una conducta así. Esa tarde no tuvo inspiración para escribir y en la noche no durmió bien. Soñaba con el joven y las estrellas de mar por encima de las olas. A la mañana siguiente corrió a la playa, buscó al joven y le ayudó a salvar estrellas. Decía, levantaba una estrella y decía, para esta, lo que yo hago sí tiene sentido, y la largaba al mar. Hermanos, somos acá, debemos ser 50, 60 personas. Las estrellas de mar que van a morir están todas afuera, ¿no? En este barrio debe haber fácil 20.000 personas. En la ciudad de San Salvador de Jujuy hay fácil 150.000 personas.
y nosotros somos solo 60. Pero tenemos que comenzar a hacer algo. Tenemos que comenzar a agarrar a esa estrella de mar que está varada en la playa y arrojarla al mar para que se salve. Hacerle conocer el evangelio para que se salve. La obra es grande. No vamos a alcanzar a los 150,000 personas que hay en la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero para esa persona a la que le prediquemos la verdad, para esa persona sí va a tener sentido lo que hacemos. Que el Señor les bendiga. Buenos días.